permite estar juntos, estar en su casa y con muchas ganas de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Rey. Amén. Te invito a que salude a sus hermanos alrededor de usted, que le dé la bienvenida a alguien, que le sonríe y le diga: qué bueno que estás aquí, este es el día que hizo el Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más juntos como iglesia y como pueblo para adorarle. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuántos están listos para la palabra? Recuerde que el Señor Jesús enseñó una parábola acerca de cómo la semilla que el sembrador salió a sembrar, y se refería a la palabra de Dios, caía en diferentes tipos de terreno, 4 específicamente, y solo en uno de ellos la palabra daba fruto. Y el Señor Jesús dijo de este terreno, que obviamente representa el corazón de cada uno de nosotros, que la semilla cayó en buena tierra. Esta es la palabra que cae en el corazón de aquellos que reciben la palabra con gozo y luego perseveran en esa palabra, la reciben con gozo, la retienen con fe y perseveran en esa palabra. Así que yo oro al Señor que hoy haya buena tierra en esta noche, en este lugar, para sembrar la semilla incorruptible de la palabra de Dios, porque hoy voy a enseñar, recuerdo, hoy es viernes de enseñanza. Quiero enseñar acerca de romper el poder del pecado en nuestras vidas. ¿Cómo romper el poder del pecado en nuestras vidas? Ese es el tema en esta noche. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos, alúmbranos, toma control, toma gobierno, y que este mensaje sea de fortaleza, de bendición y de iluminación para tu iglesia. Por supuesto, Romanos 6, que es el capítulo clave. Escuche bien lo que le voy a decir, por favor. El capítulo clave en el Nuevo Testamento acerca de cómo usted y yo podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado. Si usted va a estudiar especialmente algún capítulo en la Biblia, claro que encontramos el tema en muchos lugares, pero hay un capítulo por excelencia que es clave en nuestra victoria diaria contra el dominio, el gobierno y el hábito del pecado, y ese es precisamente Romanos capítulo 6. Yo le aconsejo que lo lea, que lo estudie, y hay algunos versos ahí que usted debería de memorizar. Específicamente uno de ellos, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La palabra de Dios dice claramente que el pecado ya no se enseñoreará, ya no gobernará, ya no dominará la vida de aquellos que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Evidentemente se refiere a las personas que son salvas, a las personas que han creído en el Señor Jesucristo y han recibido el regalo de la salvación. Solamente los que han creído en Cristo y han experimentado el poder de la salvación han sido libertados del yugo de la ley para venir a morar ahora bajo una dispensación de gracia. Y es en esta dispensación, es en este suministro, o bajo este suministro de gracia, que usted y yo podemos vivir en una completa libertad de la influencia, el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Este es uno de los temas más importantes en las Escrituras, y tenemos que aprender
el pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que de acuerdo a la palabra de Dios, estar bajo la gracia o bajo la influencia de la gracia equivale a ser libres de la autoridad y el dominio del pecado. Yo quiero enseñarle hoy cómo la victoria sobre el pecado en la vida diaria descansa sobre 4 pilares que usted debe aprender. La victoria sobre el pecado descansa sobre 4 pilares: fe, identidad, comunión y disciplina. Yo quiero que diga conmigo: fe es el primero de ellos. Identidad, diga conmigo: identidad es el segundo. Comunión, diga conmigo: comunión es el tercer pilar. Y cuarto, disciplina, diga conmigo: disciplina es el cuarto pilar. La victoria sobre el pecado descansa sobre 4 pilares: fe, identidad, comunión y disciplina. Y de eso quiero hoy hablarle. Lo primero que quiero establecer como una base, como un fundamento para desarrollar este tema, es que el pecado es nuestro enemigo. Yo quiero que le diga a la persona que tiene al lado: el pecado es nuestro enemigo. No importa cuánto la naturaleza humana, cuánto la carne le guste el pecado o sea atraído por él, el pecado es nuestro enemigo. Es más, el pecado es el mayor enemigo de nuestras almas. Eso es una realidad que nosotros debemos establecer. No podemos ignorarla, no podemos simplemente olvidarla. El pecado es y seguirá siendo, de aquí hasta que usted y yo seamos redimidos de este cuerpo mortal, será y seguirá siendo nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el pecado produce muerte espiritual. Porque hasta el día de hoy el pecado daña nuestra relación con Dios. Porque hasta el día de hoy el pecado afecta nuestra capacidad para ejercer fe. Porque hasta el día de hoy el pecado mancha nuestra conciencia. Y porque hasta el día de hoy el pecado nos roba la paz interna y, como última consecuencia, nos mantiene bajo la autoridad y la influencia de los demonios o del reino de las tinieblas. Pero yo he descubierto algo: ningún creyente genuino quiere permanecer bajo el gobierno del pecado. Esto es algo que yo he comprendido, algo que yo he vivido y algo que yo he visto. Ningún creyente genuino quiere permanecer bajo el gobierno del pecado. Yo le he dado en distintas ocasiones el ejemplo del cerdo que es sacado del chiquero, es lavado y perfumado y puesto en otro lugar distinto al que pertenece o al que solía vivir. Pero de repente aquel puerco se escapa y se regresa nuevamente a revolcarse en el fango y en la suciedad del chiquero. Esa es su mayor pasión, ese es su gozo, ese es el lugar en el que se siente más cómodo. Así es la naturaleza pecaminosa. Difícilmente un pecador, que cuando me refiero al pecador me refiero a aquella persona que no ha experimentado la salvación, vivirá de una manera distinta. El pecado siempre será el hábitat, siempre será el estilo de vida de quienes no han experimentado la salvación. Pero ningún creyente genuino quiere permanecer bajo el gobierno del pecado. El asunto es que una gran mayoría de cristianos no sabe todavía cómo librarse de él. Es más, para casi todos los creyentes o muchos creyentes, la lucha contra el pecado es una constante batalla que parece no tener fin. Y es verdad, es una batalla. Amén. Amén. Ahora, no es que no debamos batallar contra el pecado o no tratar siempre de mantenernos lejos de él. Sin embargo, es importante saber qué armas Dios nos ha dado, cómo el Señor nos ha provisto de los medios necesarios para poder vencerlo y no dejarlo gobernar más sobre nuestras vidas. Porque eso es exactamente lo que dijo Pablo: el pecado
no se enseñoreará de ustedes, no ejercerá gobierno ni dominio sobre ustedes. No podemos dejar que nos venza, de eso habla Romanos 6, por cierto, y no debemos dejar que gobierne más. Ahora, es muy importante el conocimiento y la fe en la palabra de Dios en relación con este tema. Es de vital importancia para nuestra victoria. Por eso yo le decía que la victoria sobre el pecado descansa sobre 4 pilares: fe e identidad, que tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la palabra de Dios y tienen que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. El tercer pilar es la comunión y el cuarto es la disciplina. Ningún creyente, y digo esto enfáticamente, está confinado, escuche bien, a permanecer atado a ningún hábito pecaminoso. Yo dije, ningún creyente está confinado a permanecer atado a ningún hábito pecaminoso. Y si alguien le dijo que usted va a permanecer atado a algún hábito pecaminoso en su vida y que eso no lo puede evitar porque usted seguirá siendo humano e imperfecto, eso es una mentira y eso no es lo que enseña la palabra de Dios de ninguna forma. Ahora, la palabra no enseña que no seremos tentados. La palabra no enseña que en nuestra naturaleza humana todavía existen pasiones y existen apetitos sensuales que en alguna forma nos pueden atraer, pero de eso a decir que usted y yo estamos confinados a vivir bajo el gobierno del pecado es ir totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Pablo enseñó y de lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Él nos proveyó una vida de total y absoluta libertad del poder del pecado, y si usted lo cree, dígame amén, por favor. Ahora, tengo 3 puntos nada más en esta enseñanza. En primer lugar, y la base de toda victoria sobre el pecado en nuestras vidas es entender, escuche esto, que usted y yo hemos sido libertados del poder del pecado desde nuestra naturaleza interior. ¿Cuántos aquí han creído en el Señor Jesucristo y le han hecho su Salvador? ¿De cuántos Jesús es su Señor y su Rey? Tengo noticias para usted. Usted ha sido libertado del poder del pecado desde su naturaleza interna. Y esto lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. Escuche bien, porque a veces la ignorancia es la madre de los hábitos pecaminosos en la vida del creyente. El no saber, el no comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto es algo que hay que saber, algo que tú tienes que saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y él es Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos aquí creen la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí creen la palabra de Dios? La Biblia dice que nuestro viejo hombre, y le he explicado esto en otras ocasiones, el viejo hombre se refiere a nuestra antigua naturaleza pecaminosa o naturaleza adámica, también como se le conoce. El viejo hombre hace referencia a la naturaleza adámica o pecaminosa que moraba dentro de nosotros antes de experimentar la salvación. La Biblia dice de esa naturaleza pecaminosa que estaba muerta en delitos y pecados. Ese es el viejo hombre. Pero dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, que finalmente esta naturaleza pecaminosa es la que nos arrastraba irremediablemente a vivir un estilo de vida pecaminoso en las distintas áreas, para que el cuerpo del pecado sea destruido y con el fin o el propósito de que no sirvamos más al pecado. Escuche, la salvación produjo en nosotros un cambio de naturaleza. El corazón de piedra fue quitado, gloria a Dios. Y ese espíritu muerto en delitos y pecados fue extirpado, y en su lugar hemos recibido un nuevo espíritu creado a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así que este cambio de naturaleza en nosotros produjo también
un cambio de identidad. Por eso yo le decía que hay 4 pilares sobre los que descansa la victoria sobre el pecado. Fe e identidad son los 2 primeros. Yo necesito fe, ¿para qué? Para creer la palabra, para creer la verdad. La Biblia me dice lo que es la verdad, y la verdad dice que mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Yo debo creer la palabra, abrazarla y aferrarme a ella, entender que esto ha sido hecho por Dios, que está en mi realidad actualmente. Ninguna persona, y esto es muy absoluto, ninguna persona que no haya experimentado el milagro de la salvación por medio de la fe puede ser libre en ninguna manera del poder del pecado. La gente que no es salva simple y sencillamente está confinada a vivir cautiva bajo el poder y el dominio del pecado. No es hasta que esa persona cree en Cristo y entonces Cristo rompe esas ataduras, Cristo rompe esas cadenas, la persona recibe una nueva naturaleza y entonces ahora ha recibido también la facultad de poder vivir una vida de victoria sobre el pecado. Ninguna persona que no haya experimentado el milagro de la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo puede ser libre del poder del pecado, ya que el problema del pecado es, escuche bien, primeramente un problema de naturaleza. Diga, un problema de naturaleza. O sea, el pecado es una acción, sí. Pero primeramente, usted no es un pecador porque hace pecado. O sea, usted no era un pecador porque pecaba. Usted era un pecador porque esa era su naturaleza. Amén. ¿Me estoy explicando? O sea, el acto era simplemente el resultado de nuestra naturaleza. Usted pecaba porque no le quedaba de otra. Su genética, su hombre interno era un pecador, su naturaleza era pecaminosa. Entonces, esa era la razón por la cual usted y yo pecábamos, porque había una naturaleza corrupta dentro de nosotros, porque había una naturaleza pecaminosa. Así que cuando usted y yo experimentamos el milagro de la salvación, ese problema, el problema de nuestra naturaleza, fue resuelto. Usted recibe una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es totalmente diferente a la naturaleza interior. No es una naturaleza de pecado, no es una naturaleza corrupta. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es su nueva naturaleza, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mire, cada creyente debe saber y entender primeramente que él ya no es el mismo que era antes. Usted quiere tener victoria sobre el pecado en la vida diaria, primero debe entender que usted ya no es la persona que era antes. Antes era un pecador, pero ahora es un hijo de Dios, gloria a Cristo. Antes su naturaleza era una naturaleza pecaminosa, pero ahora su naturaleza es una naturaleza santa y es una naturaleza espiritual, gloria a Dios. Ya no eres el mismo que eras antes. Ya no eres un pecador en tu naturaleza espiritual. Ya no posees una naturaleza pecaminosa. La inclinación natural hacia el pecado fue destruida en la salvación. Por eso dice la Biblia que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe lo que dice Romanos 6:11? Mire qué importante es este pasaje. Dice: así también ustedes considérense. Vea esto, considerarse es mirarse a sí mismo. Amén. Considérense, ¿cómo? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, verso anterior, vea la progresión. Considérense muertos al pecado. ¿Sabe que eso es un asunto de fe? ¿Alguien dice amén? Fe e identidad son los dos primeros, o los dos pilares principales de la victoria sobre el pecado en la vida diaria. Dice Pablo: considérense muertos al pecado. Algo pasó en ti, algo hizo Jesús en tu vida
que te ha librado del dominio del pecado. Tú tienes que aprender a verte a ti mismo a la luz de lo que la redención ha hecho. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Considérate muerto al pecado. O sea, esto es algo que tú debes de entender. Considérate muerto al pecado. Pastor, pero es que el pecado a mí todavía me tienta. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ya hablamos, cuando hablamos de la mente, cómo el viejo hombre solo quedó en un residuo en nuestra mente. Los hábitos, los pensamientos están ahí, pero en el nivel de nuestra naturaleza el viejo hombre ya no existe, está muerto, y bien muerto, y no va a resucitar. Gloria a Dios. Considérense muertos al pecado. Cuando yo me convertí hace 22 años atrás, esta fue una de las cosas que me revolucionó en aquellos primeros años, cuando yo estaba en esta lucha por tratar de santificarme y de dejar atrás todos los hábitos pecaminosos que aún trataban de prevalecer en mi vida. El entender esto me ayudó muchísimo. Yo tengo que verme a mí mismo a la luz de la verdad. Tengo que verme a mí mismo a la luz de lo que Jesucristo ha hecho. Por eso Pablo dice: considérate muerto al pecado. Tienes que verte de esa manera. Tu vieja naturaleza no existe. Tú ya no eres un pecador, tú ahora eres una nueva criatura. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. De acuerdo a este pasaje, usted y yo debemos aprender a vernos a nosotros mismos como muertos al pecado. En otras palabras, ahora viene el tema de la identidad. Debemos cultivar nuestra identidad de libertad por medio de la contemplación a la luz de la palabra de Dios, y no a la luz de la experiencia personal. Porque una de las razones por las cuales muchas personas no tienen victoria en este punto es porque comparan lo que sienten con la verdad. Mi Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Entienda esto. Pastor, es que a mí, yo todavía, el pecado me tienta. Es que yo todavía siento esta inclinación. Es que yo, escuche bien, la verdad está por encima de sus emociones. La verdad está por encima de sus sentimientos. La verdad está por encima de lo que usted siente. Así que usted tiene que tomar una decisión. Por eso es un asunto de fe que nos lleva a la identidad. Considérate muerto al pecado. Empieza a verte a ti mismo. O sea, el pecado no puede gobernar sobre mi vida, porque yo estoy muerto al pecado. Mi identidad ha sido cambiada. Mi naturaleza espiritual ha sido cambiada. Ya no soy un pecador, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Este es un asunto de fe y de identidad que usted tiene que desarrollar. Usted tiene que cultivar esta nueva identidad. ¿Cómo lo hace? A la luz, por medio de la contemplación de sí mismo a la luz de la palabra de Dios, y no a través de la experiencia personal. Yo sé que fui salvo, y yo recuerdo el día cuando sucedió. Yo siempre hago esta broma, que a veces no estoy muy seguro si soy pastor, pero de una cosa sí estoy seguro, y es que yo fui salvo. Recuerdo el día y todo lo que mi vida cambió a partir de ese momento, a partir de esa experiencia personal. Así que yo tuve que cultivar esta identidad de libertad. ¿Cómo? Contemplándome a mí mismo a la luz de la verdad y no a la luz de mis emociones y de mis sentimientos. Satanás, el pecado, la tentación apelan a lo que sientes, apelan a tus sentidos, apelan a tus emociones, pero tú tienes que pararte firme en la verdad de la palabra de Dios y proclamar continuamente delante de toda tentación: yo he muerto para el pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ya no sirva más al pecado. Así que yo no permito, verso 12, que reine el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias. Alguien le da un aplauso a Jesús, por favor. Así que fe, porque yo creo lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Cristo hizo en mi vida. Identidad, porque yo tengo que comenzar a verme a mí mismo a la luz de lo que la redención ha hecho. Y tercero, que es mi segundo punto, la vida cristiana, escuche esto, está diseñada para funcionar en completa conexión y completa comunión con nuestro Señor Jesucristo.
Porque yo he visto algo. Hay gente que tiene conocimiento de la palabra y sabe lo que la palabra dice. Conozco personas que saben que son nuevas criaturas. Sin embargo, descuidan el tercer pilar de nuestra vida de victoria sobre el pecado. ¿Y cuál es ese pilar? El pilar de la comunión. Y yo quiero decirle algo. La identidad, yo lo veo de esta manera. Yo lo sé y lo creo. Fe, identidad. Pero no lo puedo vivir a menos que tenga comunión con Jesús. Y entonces esa vida de comunión me ayude a que todo lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario por mí se comience a ser efectivo en mi vida diaria. Se lo voy a explicar. Porque yo creo que la ignorancia de la realidad de nuestra nueva naturaleza es en gran manera un factor importante en la derrota del creyente frente al poder del pecado en la experiencia personal. Pero al mismo tiempo lo es no aprender a mantener o a cultivar una vida de comunión con el Señor Jesucristo. ¿Sabes quién es la principal fuente de tu victoria contra el pecado? El Señor Jesucristo. Él es la fuente principal de victoria en tu vida sobre el pecado. Jesucristo, es más, es el libertador del pecado. Él no solo proveyó para nosotros el perdón y total limpieza de nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre. Mire qué interesante. Jesús pudo habernos perdonado y limpiado. Vea qué maravillosa es la obra de la redención. Mire, présteme atención en un momento. La obra de redención, lo que Jesucristo hizo en la sangre, proveyó ¿qué? Perdón. Es decir, lo que yo hice mal, mis malas acciones, mis pecados, mi rebelión, perdón. Alcanzo la misericordia de Dios. Y gracias a lo que Jesucristo hizo, yo recibo perdón de lo que hice mal. Ahora, la sangre provee limpieza. La mancha del pecado, la inmundicia, la contaminación, la influencia del pecado sobre mi vida es limpiada. Pero aún queda un problema, y ese problema de la naturaleza. La redención proveyó para las tres cosas: la naturaleza, la acción y la limpieza. Así que hay limpieza, hay perdón y hay cambio de identidad. Todo es provisto por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Así que mire qué maravilloso es esto. Él no solo proveyó para mí perdón y total limpieza de mis pecados por el derramamiento de su sangre, sino que Él también provee la victoria en mi vida sobre el poder del pecado por medio de sí mismo. ¿Desde dónde? Escuche, desde el trono de Dios. Le voy a explicar. De Cristo fluye la gracia que nos da la victoria sobre cualquier debilidad o pecado. El texto que estudiamos al principio nos habla de que el pecado no sea de enseñorear de nosotros, porque estamos bajo la gracia, Romanos 6:14. Pero ¿a qué gracia se refiere? A la gracia que fluye desde la persona del Señor Jesucristo hacia nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5:21. Escuche esto. Hablando de Jesús, la palabra dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se refiere a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Jesús no conoció pecado, aunque fue tentado en todo, y justamente como nosotros somos tentados, pero él nunca pecó. Él conquistó por medio de su obediencia absoluta a la ley moral de Dios una vida santa, sin mancha y sin ofensa delante de Dios. Hebreos capítulo 4 verso 15. Escuche esto. Recuérdelo cuando se encuentre en la tentación. No solamente crea que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado fuera destruido. No solamente se considere muerto al pecado y vivo para Dios, y no permita que el pecado reine en su cuerpo mortal. También corra al sumo sacerdote. Alguien dice amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Corre al trono de la gracia. Mire qué maravilloso. La fe, la identidad y la comunión te dan victoria sobre el pecado. La fe
te hace creer y recibir lo que Cristo hizo por ti. La identidad te hace verte a ti mismo según lo que la redención logró. Pero la comunión te conecta con la fuente de la victoria sobre el pecado, que es la gracia que fluye desde nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro sumo sacerdote. Mire, que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De Jesús, la palabra de Dios dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Esa gracia que nos da victoria se derrama o se comunica hacia nosotros por medio de nuestra conexión y nuestra comunión con Él. Usted puede tener fe y usted puede tener identidad, pero si usted no tiene comunión, usted todavía será débil y usted todavía será muy vulnerable a que el pecado lo domine y a que el pecado lo gobierne. La comunión es clave. Y es el problema, que muchas personas es el área que descuidan. Por eso, aunque sean nuevas criaturas, aunque su naturaleza pecaminosa haya sido cambiada, no tienen victoria sobre el pecado, porque no tienen comunión con la fuente de la gracia, que es la que hace que el pecado no se enseñoree de nosotros. Mire, esta gracia se desprende hacia nosotros por medio de nuestra conexión con Él. Por eso la Biblia nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús. Eso es fe en acción. La gente que deja de considerar a Jesús en relación con su vida diaria no experimenta la gracia para vivir por encima del pecado. Mire, vamos a poner un ejemplo. El creyente que cae en pecado, mire, quizá fue tentado o por descuido o resbalón, como usted le quiera llamar, pero cayó en pecado. Ahora, ¿sabe qué es lo que va a suceder? El enemigo de nuestras almas, al cual la Biblia llama el acusador de los hermanos, es el primero que aparece. Qué interesante. Primero te dice el diablo: hazlo, lo mereces, se va a sentir bien, ¿qué tiene de malo? Y luego el mismo que te incitó para que lo hicieras, una vez que lo hiciste, te dice: ¿qué acabas de hacer? Le fallaste a Dios, eres un miserable. El creyente que cae en pecado ahora experimenta la visita de la condenación, la cual, por cierto, nunca viene de Dios. Esto es importante aquí. La condenación, esa que te hace sentir que Dios se enojó y que te rechaza y que no te puede ver, no quiere saber nada de ti, esa no proviene de Dios. Esa es la condenación, es la acusación de Satanás. El Espíritu Santo convence, trae convicción. Diga conmigo: convicción versus condenación. La convicción te empuja a Dios, la condenación te aleja de Dios. La convicción te lleva a orar para buscar la misericordia y la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, pero la condenación te aleja del trono de la gracia para que tú no te acerques más a Dios. Gloria a Dios. Es en Apocalipsis 12:10 donde a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Ahora, la persona que está bajo la influencia de la condenación está ahora absorto, mirándose hacia adentro, hacia su pecado, hacia su debilidad, y comienza a pensar cosas como: soy de lo peor, le fallé otra vez el Señor. Así que lo que siente y lo que el diablo dice se convierte en el centro de su total atención, y esa culpabilidad y esa condenación lo están desviando de Jesús hacia Él mismo. Lo que esta persona ignora es que su debilidad se fortalece con la culpa, porque ésta se desconecta de la gracia de Jesús al mirarse a sí misma. Eso que acabo de decir suena complicado, pero es bien importante. Tú eres mucho más vulnerable al pecado bajo el peso de la condenación.
Eres mucho más vulnerable bajo el peso de la condenación. ¿Por qué? Porque la condenación hace que tú dejes de poner tus ojos en Jesús para ponerlos en ti mismo, en tu debilidad, en tu error o en lo que tú estás sintiendo porque le fallaste al Señor. Tú quitas tus ojos de Jesús y por eso tu debilidad es más fuerte bajo el peso de la condenación. Cuando una persona cae en un círculo continuo de pecado o de hábitos pecaminosos, cuando una persona cae bajo el peso de los hábitos pecaminosos, se encuentra en un ciclo continuo de condenación y culpa. Condenación y culpa. Y lo hace otra vez. Y viene la culpa y la condenación. Pero como esa culpa y esa condenación no lo empujan a Dios, sino lejos de Dios, sigue estando indefenso y sigue estando vulnerable y otra vez vuelve a caer y viene otra vez la culpa que lo sigue alejando de Dios y que lo sigue haciendo concentrarse en él mismo y lo sigue hacer que se siga viendo a sí mismo. Y entonces esa persona cae en un círculo vicioso de culpa, de condenación y de pecado del que no puede salir. Y claro, eso es lo que Satanás busca, que tú y yo nos desconectemos de la fe, que tú y yo nos desconectemos de la identidad, que dudemos de quiénes somos. ¿No le dijo Satanás a Cristo: si eres hijo de Dios? Satanás quiere que tú y yo nos desconectemos de la comunión. Vea, si tú desconectas de la fe, de la identidad y de la comunión, ¿qué te queda? Te deja completamente indefenso ante el poder del pecado. Esa es la razón por la cual Adán y Eva, después de pecar, se escondieron de Dios. Estaban llenos de culpa, centrados en sí mismos, y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero la convicción del Espíritu Santo, esta te lleva a Dios, te lleva a su misericordia. ¿Sabe qué dice la condenación? La condenación dice: eres de lo peor. ¿Sabe qué dice la convicción? Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ese es el tipo de cosas que el Espíritu Santo dirá. Corre al trono de la gracia, gloria al Señor. Ahora, escuche bien. Centrado en ti mismo, el pecado gobierna. Centrado en Jesús y en su gracia, el pecado pierde su poder. Por eso tú y yo siempre debemos mantener la fe en la palabra y recibir la identidad que la palabra nos da. Tener comunión con el Señor Jesucristo y con su gracia, mirar hacia arriba y no hacia abajo, como dice Colosenses. Poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y esperar que su poder nos va a ayudar a vivir en libertad. Como el Evangelio está fundado en el Señor Jesucristo, nuestra libertad del pecado también. Este es un asunto de ejercer nuestra fe continuamente en dirección a Él, esperando recibir de Él su suficiencia y su poder, no confiando en nosotros mismos. En nosotros mismos somos débiles, pero en Él somos fuertes. Y tercero y último punto, que es el cuarto pilar del que yo le hablé: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, porque la victoria sobre el pecado también se apoya en la fortaleza interna que domina las pasiones de la naturaleza humana. Pastor, ¿de qué me está hablando? Me perdí. Oiga el mensaje después en YouTube con calma. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, o como dice la Reina Valera, presenten su cuerpo en sacrificio santo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. De eso hablamos un poco el domingo. Usted y yo ahora en Cristo debemos aprender a poner nuestro cuerpo bajo servidumbre a nuestro espíritu. Eso es lo que Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre a mi espíritu, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, ahora venga yo a ser eliminado. Ya leímos que nuestros cuerpos no son más instrumentos de pecado, y aunque todavía podemos experimentar tentación y de vez en cuando seguimos siendo atraídos por nuestras pasiones y deseos, ahora en Cristo, escuche bien esto, tenemos el poder para decir no. Diga conmigo: no. A eso la Biblia le llama dominio
propio, porque no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es la fortaleza que tú y yo recibimos para poder decirle al cuerpo que no en sus apetitos, en sus deseos, en sus pasiones y en sus tentaciones. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Tenemos que aprender a sujetar nuestras pasiones mediante la negación personal, escuche esto, y la consagración. Tenemos que creer, es el primer pilar. Debemos vernos a la luz de lo que la redención hizo, eso es identidad. Debemos mantener una vida de comunión con la fuente de la gracia. La comunión nos conecta con la gracia que nos fortalece para vivir en libertad del pecado. Pero también, escuche bien, usted y yo tenemos que aprender en obediencia a sujetar nuestras pasiones mediante la negación personal y la consagración. Le voy a decir algo bien importante. La santificación del cuerpo es responsabilidad nuestra y no de Jesús. Diga: la santificación del cuerpo. Ay, pastor, tal cosa existe. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba que el cuerpo no estaba en la ecuación. No, espíritu, alma y, dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la santificación del cuerpo, porque resulta que usted peca con el cuerpo. ¿Alguien dice amén? Usted peca con el cuerpo y al cuerpo hay que santificarlo. Pero la santificación del cuerpo es responsabilidad nuestra y no de Jesús. Ya Jesús hizo todo lo que tenía que ser hecho. Ahora, evidentemente, la santificación del cuerpo no está apoyada en la fuerza de nuestra propia voluntad, porque cuando usted y yo no teníamos a Cristo, nuestra fuerza de voluntad nunca tuvo poder para dominar nuestras pasiones. Todo lo contrario, parece que nuestra voluntad se ponía de acuerdo con nuestros pensamientos y con el mundo y con el diablo. No está apoyada la santificación del cuerpo en la fuerza de nuestra voluntad, sino en la fe y en el poder de Dios. El dominio propio es la capacidad o fortaleza interna para decirle no a nuestros apetitos y deseos carnales. Y este es un fruto del Espíritu. En la medida de nuestra comunión con Dios, nuestra voluntad se fortalece para negarnos a nosotros mismos en obediencia a la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Su voluntad se fortalece mediante la fe, la identidad y la comunión con Dios. Una voluntad fortalecida tiene la capacidad, ahí es donde opera el dominio propio. Tiene la capacidad de decirle al cuerpo no a sus apetitos, a sus pasiones, a sus deseos. Pero si su voluntad no está fortalecida, porque no hay fe en lo que la palabra de Dios dice, porque nuestra identidad no está apoyada en lo que la redención logró por nosotros, porque no tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Pues ¿qué pasa? Que cuando viene la tentación, usted no tiene poder para decirle no al pecado. Cuando nuestra voluntad está débil, no tenemos poder para decirle no al pecado. Así que el pecado viene y nosotros cedemos ante él. La tentación viene y nosotros cedemos ante la tentación. Y así es como el pecado ejerce gobierno sobre nuestras vidas, aun cuando nosotros ya somos hijos de Dios. No tenemos la fortaleza para decirle no al pecado. Y la santificación del cuerpo es responsabilidad nuestra y tiene que ver con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero ahora, volviendo a los puntos que ya vimos,
¿Cuándo es que usted tiene esa fortaleza? ¿Cuándo es que usted realmente tiene esa capacidad de obedecer la voluntad de Dios y poner bajo servidumbre a su cuerpo? Cuando usted ha creído lo que la palabra dice, amén, en relación con su naturaleza, en relación con su salvación. Cuando usted se ve a sí mismo, identidad a la luz de lo que la palabra de Dios ha hecho, cuando usted tiene comunión con el Señor Jesucristo, que es la fuente de gracia, entonces usted tiene dominio propio. Y cuando el pecado viene y cuando se abre esa, que ahora ya, antes era muy común que le aparecieran por casualidad ventanas abiertas que conectaban con páginas pornográficas y cosas por. Ahora ya no pasa, ya no es así como antes. Antes esas cosas aparecían. Ahora ya no, ahora ya usted tiene que hacer algo. Es decir, hay ligas que usted tiene que darle clic y que a lo mejor esa liga le dice que es otra cosa y que usted le da la liga y entonces ya, pum, se conectó con algo que usted no tenía que ver. Ahora más es un asunto más de la curiosidad mató al gato. Mire, yo veo una liga y yo a cada rato estoy bloqueando gente que me envía cosas, sobre todo por Facebook. Se daba mucho que te mandaban una o te etiquetaban en una publicación y la publicación tenía una imagen y yo veía a la gente siempre dándole clic. Si yo no conozco a la persona, si yo no tengo ningún interés, yo simplemente borrar, bloquear, eliminar, adiós. Nada tengo que saber que lo que esa liga a dónde me va a llevar, no. Así es como inclusive vienen los fraudes telefónicos, como te hackean la cuenta de WhatsApp, te mandan un mensaje de texto con una liga y entonces tú le das clic y automáticamente ya le dice acceso a los hackers a tu teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted y yo nos enfrentamos a la tentación y cuando nos enfrentamos a cualquier cosa que en alguna manera nos quiera llevar al pecado, entonces cuando la fe, la identidad y la comunión están fortalecidas, ustedes simplemente cierra, simplemente apaga la computadora, cambia el canal, dice que no y cosas por el estilo. Yo hace mucho tiempo le platiqué la historia que yo llevé el coche al servicio y entonces tenía que ir a la iglesia y estaba parado, estaba esperando el camión y estaba en el camión y de repente yo veo que una mujer se sube a su coche que estaba justo a un lado de mí y estoy parado y entonces ella me habla y me dice: oye, ven. Y yo pensé que me iba a preguntar una dirección de alguna calle. Entonces me acerco a la ventana y le digo: sí, dígame. Y me dice: ¿a dónde vas? Y cuando me dijo a dónde vas, yo sentí así, le dije: voy así, aquí a algún lugar, por aquí. Y me dice: yo te llevo. No, muchas gracias. Y me miró como diciendo, como que no me entendió. Y me hace: yo te llevo. Usted sabe algo, eso le gusta a la carne. Y le dije: no se preocupe, yo voy solo. Y a partir de ahí la ignoré completamente. Se quedó ahí unos minutos y después se fue. Y yo me quedé ahí pensando: Padre Santo, en cualquier lugar, en cualquier momento, el diablo va a tirarte el anzuelo para que tú lo agarres. Ahora pregunta: ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado fortalecido espiritualmente hablando? Si yo no hubiera tenido comunión con Dios, si yo no hubiera tenido esa fortaleza que se requiere para decirle no al pecado, ¿sabe? Hubiera pasado lo que pasa en muchos casos, donde la gente cae en la trampa. Y como esas, hay muchísimas tentaciones y oportunidades que el enemigo
puede presentar para que tú caigas en su trampa. Así que la libertad del pecado, termino, es posible gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la redención. No vivas en cautividad, vive en libertad y vive en paz. Gloria a Dios. A través de la fe, la identidad y la comunión, tú puedes desarrollar la fortaleza para decirle no al pecado y para vencer toda debilidad y todo hábito destructivo en tu vida, porque la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de ti, porque estás bajo la gracia y no bajo la ley. Daré un fuerte aplauso a mi Señor. Aleluya. Levante sus manos al Señor y pídale al Espíritu Santo que le traiga luz, que le traiga revelación acerca de esta palabra, que le ayude a ver. Usted y yo, mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo, y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y usted y yo recibamos cuerpos glorificados, vamos a tener que seguir batallando contra el pecado. Pero Dios, Jesús, ha hecho provisión para que usted y yo podamos vivir en victoria sobre el pecado, por medio de la fe, de la identidad, de la comunión y de la disciplina. Son los 4 pilares que te ayudan a ti a vivir una vida de victoria sobre ese enemigo mortal. Esos mismos 4 pilares son los pilares que te ayudan a conquistar la santificación de tu cuerpo. La santificación del cuerpo, que es un tema que no se enseña mucho, pero que es importante. La Biblia dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia está disponible, está en Cristo y la recibes a través de la comunión. Gloria al Señor. La identidad es lo que tú eres, lo que la redención ha hecho dentro de ti. Tú eres una nueva criatura. El cuerpo del pecado ha sido destruido. El pecado no puede reinar en tu cuerpo mortal. La fe, cree la palabra, cree lo que la palabra dice acerca de ti, cree lo que la palabra dice acerca de lo que Jesús ha hecho por ti, cree lo que la palabra dice acerca de lo que la redención ha conquistado. Pero ahora que tú tienes estas herramientas, disciplina tu cuerpo, niégate a ti mismo. Gloria a Dios. Dile no a tus pasiones, dile no a tus apetitos carnales, dile no a los deseos de tu naturaleza humana para hacer lo que no es la voluntad de Dios, lo que no es del agrado de Dios, lo que se opone o se resiste a la voluntad perfecta de Dios. Y entonces tú vas a comenzar a caminar en victoria sobre el pecado. Es verdad que muchas veces esto lo vamos logrando de manera progresiva, especialmente en nuestros primeros años como cristianos. Tú y yo vamos aprendiendo, tú y yo vamos descubriendo estas cosas. El Señor nos va enseñando, vamos caminando. A veces caminamos un poco y nos caemos, pero nos volvemos a levantar y seguimos caminando, y otra vez lo intentamos y seguimos adelante. Quizás otra vez nos caemos en algún momento, pero no queremos caernos, no tenemos la intención de caernos. Ya no es parte de nuestra naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza que anhela la santificación, que anhela la voluntad de Dios, porque yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, como dijo Pablo. Pero seguimos caminando, seguimos aprendiendo, seguimos poniendo en práctica la palabra, seguimos desarrollando la fe, seguimos desarrollando la identidad, seguimos desarrollando la comunión y seguimos dominando, seguimos sujetando nuestro cuerpo, seguimos negándonos a nosotros mismos, y entonces en esa misma medida nuestra vida se va santificando y tú y yo comenzamos a ver victoria sobre hábitos pecaminosos que antes no podíamos vencer, sobre enemigos espirituales que antes no podíamos vencer, sobre cosas que pensábamos que nunca íbamos a poder dejar o que eran parte de nuestra vida y íbamos a tener que permanecer lidiando con ellas para siempre. Pero tú te encuentras venciendo, caminando, avanzando, conquistando y descubriendo que todo lo que la palabra de Dios dice
que todo lo que la palabra de Dios enseña es verdad, porque su palabra es verdad. Dale un fuerte aplauso al Rey Jesús. Aleluya. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Diga conmigo, tú nos das la victoria por medio de Jesús. Tú nos das la victoria por medio de Jesús. Tú nos das la victoria por medio de Jesús. Pastor, ¿y qué hago si me caigo? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerda que Jesucristo dice: ni yo te condeno, pero agrega, vete y no peques más. Ese es su deseo, ese es su anhelo, que usted y yo seamos completamente libres del pecado. Gloria a Cristo. Apláudale a mi Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. 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 Gracias, mi Señor. Te adoro en esta noche. Te adoro en esta noche, Jesús. Te adoro en esta noche, Jesús. Aleluya. Dios es bueno, amén. Gracias, mi Señor. Gloria a Cristo. Vamos a ofrendar en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios, aún a través de nuestros diezmos y ofrendas. Un pueblo